Nos acercamos poco a poco a las 8:25 de la tarde y nuestro Canarias Late de hoy está sonando Bendita tu luz de maná para saludar a Beatriz Barrera, adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común. Beatriz, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero que preguntamos a nuestros invitados, a nuestras invitadas, Beatriz, es por qué eligen esta canción que pone sonido a nuestra sección. Bueno, pues la verdad es que me recuerda mucho al encuentro con mi marido, con mi pareja desde hace 37 años, que no es poco. Evidentemente la canción de Maná está compuesta después, pero yo la primera vez que lo oí, pues me recordó mucho a nuestro encuentro hace 37 años. Bueno, pues enhorabuena por esos 37 años, que se dice pronto, ¿verdad? Pero no es nada fácil. Beatriz, en esta sección nos da tiempo a profundizar un poquito, a indagar un poco más en la profesión, en el trabajo diario de nuestros invitados e invitadas. Lo primero que voy a preguntarte es cómo es esa labor al frente de Igualdad y Violencia de Género en la Diputación del Común. Es muy gratificante ayudar a mujeres todos los días y al final nosotros lo que hacemos muchas veces es escuchar, intentar que la administración dé la respuesta correcta y adecuada y en tiempo, porque muchas veces simplemente que es lo que se pide es agilidad en que el sistema, y cuando hablo del sistema hablo no solamente del sistema administrativo sino también judicial, dé una respuesta acertada y rápida a la víctima a la que se le está animando a denunciar. Eso por un lado. Y en segundo lugar también es dar a conocer a la ciudadanía que nuestra juntilla existe, que no existía, por primera vez se puso en marcha hace 4 años. Se tramitaban en torno a una media de 8 actuaciones al año porque se pensaba que la igualdad y la violencia de género eran cuestiones que tenían que tener solamente un cauce judicial y no es así. Y hoy pues podemos decir que después de 4 años tenemos 420 actuaciones abiertas o que hemos abierto. Muchas están cerradas, la mayoría, el 70%, y nos sentimos útiles. Esa es la conclusión a la que yo llego, que al final es lo más importante, yo creo, para un servidor público. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentas, Beatriz, para luchar contra la violencia machista? ¿Cómo se define o cómo es tu trabajo diario? ¿Qué es lo que haces exactamente? Nosotros normalmente escuchamos las quejas de la ciudadanía, una ciudadana que, por ejemplo, pongamos así, no se le da respuesta a la petición de recursos, prestaciones económicas que necesita para su día a día, una vez ha dado el paso de denunciar a su pareja o expareja y tiene que mantener a sus hijos, o atendemos solicitudes de vivienda porque las víctimas tienen preferencia en el baremo de adjudicación. La vivienda de todas maneras en Canarias es un problema, pero bueno, las víctimas tienen preferencia y procuramos que se les reconozca. Un alquiler social también. Muchas veces se presentan quejas por las dilaciones judiciales o porque las órdenes de alejamiento no se conceden de forma homogénea en todos los partidos judiciales, y eso nos puede poner de manifiesto que pudiera haber un sesgo de género, no digo que lo haya, en estas cuestiones. Por eso son cuestiones de este tipo en las que el sistema, por un lado, está fallando y nosotros tramitamos la queja y conseguimos resolverlo, y por otra parte actuamos de oficio. Por ejemplo, hace poco salió en todos los medios de comunicación que las abogadas no podían disfrutar del permiso de maternidad de forma igual o de forma homogénea respecto al resto de las trabajadoras. Es decir, la conciliación familiar en materia de la abogacía, no se produce de forma automática. Los plazos no se interrumpen de forma automática. Esto requiere una modificación legislativa a nivel nacional que está tramitándose en el Congreso, pero está en cierta medida atascada. Por lo tanto, nosotros presentamos la queja, la tramitamos a través del Defensor del Pueblo porque es competencia nacional, pero le hacemos un seguimiento. Es decir, muchas veces nosotros trabajamos de oficio, actuamos por iniciativa propia. En concreto, la Adjuntía de Igualdad, de las 420 actuaciones, la mitad son actuaciones de oficio que por los medios de comunicación o porque un colectivo nos pone en alerta, nosotros actuamos individualmente.
Por lo que estás contando, Beatriz, parece que ustedes vigilan a los que vigilan, no están en esa primera línea a la hora de ofrecer ayuda o asistencia a una víctima de violencia machista, pero están por detrás vigilando que toda esa maquinaria esté engrasada, funcione y ayude y cumpla su labor. En efecto, porque al final no, lo que nosotros hacemos es supervisar y actuar no como auditores, porque a mí no me gusta la palabra de controlar. Supervisamos que el sistema funcione, porque si no funciona se está cometiendo en cierta medida violencia de género institucional. Es decir, si nosotros no le damos respuesta a las víctimas que están sufriendo violencia en su entorno familiar, por si se puede llamar un entorno familiar, al final también les estamos causando violencia a ellas y a sus hijos. Y en este sentido, recordemos el caso paradigmático de violencia de género institucional, que fue el de Ángela Carreño, que después de haber denunciado 50 y tantas veces, le siguieron permitiendo a su expareja y al padre de la niña el régimen de visitas, y en una visita la mató. Luego ella pidió que se le reconociera el daño causado, no se le reconoció, y fue al final, después de muchos años y recurriendo a instancias internacionales, cuando se le exigió que España la indemnizara 10 años después, o una década después, o 16 años después. Al final eso no puede volver a ocurrir. El sistema tiene que dar respuesta, porque muchas veces cuando no hay una respuesta adecuada y en tiempo, se pueden producir resultados hasta de muerte. Hoy tenemos que lamentar, de hecho, un nuevo asesinato machista, un hombre de 83 años que ha matado a su mujer en Zaragoza. Sí, y además el tema de la violencia de género, seguramente en este caso pues era un caso habitual de toda la vida. Al final no podemos pensar que es un momento de enajenación mental transitoria, porque no lo es. Es decir, seguramente esa mujer vivía en un entorno de violencia de siempre. Lo que pasa es que está claro, y los datos están ahí, las mujeres mayores de 65 años no denuncian o tardan en denunciar más de 20 años, si lo hacen. Es decir, están normalizando una situación porque han vivido en ese entorno toda su vida. Estamos hablando de otras épocas, otros entornos sociales, que al final las víctimas consideran que eso es normal. Beatriz, además se han cumplido 25 años recientemente, el pasado día 17, del asesinato de Ana Orantes, que muchos y muchas colocan como la que cambió la lucha contra la violencia machista en España. Después de 40 años de tortura, el exmarido acaba con ella, después de que ella contara su historia en televisión, en Canal Sur, y la sociedad, pues bueno, prácticamente se mostró como si nada, ¿verdad?, en la época. A partir de ahí sí se han logrado cambios, sí se han logrado avances. ¿Cómo ves tú esta evolución, este recorrido que ha hecho este país? La evolución de este país es positiva. Yo siempre lo digo, cuando nosotros, nuestra labor es supervisar el sistema, precisamente pues porque no se pueden dar pasos atrás, y lo que tenemos es que mejorar el sistema de atención. Pero nuestro país es un ejemplo de lucha contra la violencia de género desde el año 2004, cuando se aprobó la ley, pero además se ha seguido avanzando con alternancia política, es decir, todo es un paso adelante. Recordemos que después del 2004, en el año 2017, tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género que acaba de ser renovado, que además estableció un montón de medidas que fueron el objeto de normas posteriores. En cierta medida necesitamos homogeneizar un poco estas normas, porque al final el Convenio de Estambul describe claramente una serie de actos que constituyen violencia de género que nuestra ley solamente contempla para la pareja o expareja. Pero es verdad que a medida que se ha ido legislando ahora con la ley de sí, solo sí es sí, ahora estamos trabajando en una ley contra la trata, poco a poco se va ampliando ese concepto, sino en una norma única, en otro tipo de normas. Y lo que sí quiero destacar es que nuestro país tiene una jurisprudencia sentada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que es ejemplar. Esta jurisprudencia es lo que nos ha permitido,
cuando la ley no se podía, no se reformaba, la ley 2004, y veíamos que era necesario complementar ese concepto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en perspectiva de género es espectacular. A mí cada día me llama la atención cómo la última sentencia de Vicente Magro hablaba incluso de la violencia de género que se produce cuando existe un impago de pensiones sistemáticamente por parte del progenitor. Es decir, que estamos avanzando en el concepto a pasos agigantados, agravantes de género, violencia psicológica. Hay muchísimas sentencias que a mí me gusta de vez en cuando analizarlas y estudiarlas porque merece la pena. Es verdad que el término, si no eres jurista, pues te puede costar un poco más, pero son sentencias ejemplares. Beatriz, y hablando de leyes, tú las has citado, ¿cómo la ves? Sobre todo la del sí es sí, que ha suscitado más polémica por la rebaja de penas. Yo me quedo siempre con un mensaje positivo, es decir, esa ley era necesaria, era una ley que habría que eliminar esa distinción entre abuso y agresión, y bueno, yo creo que si la ley ha producido un efecto jurídico no deseado, pues con prudencia esperemos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establezca qué aspectos han quedado, no perfectos desde el punto de vista jurídico, sobre todo en la aplicación de las penas para determinados tipos penales y si la corrijamos cuando sea oportuno. Yo creo que tenemos que pensar, por supuesto, yo sí confío en la justicia, en la perspectiva de género, desde luego el Tribunal Supremo no tengo ninguna duda, y en materia de los juzgados especializados de violencia de género tampoco se pueden producir algunos desajustes en otros juzgados que no son especializados en violencia, pero yo creo que tenemos que esperar un poco y me quedo con lo mejor, es decir, yo creo que esta ley era necesaria, en muchos aspectos ha superado algunos obstáculos que eran necesarios y quedémonos con que si la aplicación demuestra que hay que retocarla o reformarla, pues lo hacemos y yo no creo que sea un problema. Aquí en Canarias, Beatriz, las denuncias por violencia machista han aumentado un 5% en el primer trimestre. Son 123 más que el tercer trimestre del año pasado. Son datos del Consejo General del Poder Judicial que hemos contado aquí, que hemos consultado con expertas y que ponen en valor sobre todo el aumento de las denuncias, esa visibilización de la violencia machista. Creen que es lo que está ocurriendo, que se aumentan las denuncias, no que aumenten los casos por violencia de género. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que cuando se aumenta, yo lo veo también así, es decir, al final lo que no podemos pensar es que la violencia de género, porque los casos están ahí constantemente, está disminuyendo. La violencia de género sigue enquistada en nuestra sociedad y el hecho de que aumenten las denuncias es porque seguramente la víctima se anima ya a dar el paso. Yo creo que ese dato es importante. Muchas veces todavía se sigue produciendo el dato que la víctima denuncia y luego retira la denuncia cuando ya está en procedimiento judicial. La puede retirar al principio. Es verdad que se ha modificado la ley en el sentido de que si denuncia desde el punto de vista judicial ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque al final cuando la acusación principal retira la denuncia, normalmente el caso acaba en sobreseimiento. Y ese sobreseimiento puede confundir con una denuncia falsa, que no lo es. Entonces, también se ha avanzado en ese sentido. Si la víctima denuncia y se inicia el procedimiento judicial, ya no se puede dar marcha atrás, pero muchas veces se activan el sistema de emergencia, que es la primera denuncia, activar el 112 o el 016, y después no se continúa en el proceso judicial. Pero ya la víctima tiene un título habilitante que le permite acceder al sistema de recursos, ella o sus hijos, y mucho más si además después de esa llamada de emergencia ella ha pasado a un servicio de acogida de todos los servicios insulares que tenemos en todas las islas. Es decir, que el aumento de denuncias no es un dato negativo, yo lo quiero ver como que efectivamente ya las víctimas se están animando a dar un paso, porque la violencia de género está ahí. Y está ahí porque aunque el sistema está dando respuesta con sus defectos en algunos aspectos, pero está dando respuesta, lo que está claro es que tenemos que trabajar con los jóvenes, los adolescentes y la prevención. Porque
estamos viendo que no se está acabando con el problema y que incluso en los jóvenes el aumento de la violencia, de la agresión sexual se está produciendo. Es un hecho objetivo, los datos están ahí. Los jóvenes están consumiendo más prostitución que los hombres más maduros o más adultos. Y eso significa que necesitamos trabajar en la educación sexual afectiva, trabajar en otros pilares que son tan necesarios como acometer los efectos de la violencia, que es precisamente los servicios de prevención y de emergencia. Voy a recordar, ya que los ha citado Beatriz, el teléfono 016 para denuncias por violencia machista. Recordemos que no deja rastro en la factura y es gratuito. Ante una emergencia, siempre el 112, y también en las farmacias canarias el recurso mascarilla 19. Voy a volver a lo que estás comentando de los jóvenes, de los adolescentes, de incluso a veces niños que desmoralizan en esta lucha contra la violencia machista, en la lucha también a favor de la igualdad, porque estamos viendo como, sobre todo a través de las redes sociales, de los móviles, las mensajerías, están perpetuando roles que incluso a veces agravan a lo que ya teníamos. ¿Esto cómo se puede combatir, Beatriz? ¿Cómo podemos ir mejorando y mejorando esa educación, esa prevención, como decías, que es fundamental en los más jóvenes? Yo creo que evidentemente hay en algún sector de la juventud un sentimiento negacionista de la violencia de género y de que la igualdad es una excusa de las mujeres para situarnos por encima de los hombres. Eso significa que a lo mejor el mensaje tenemos que empezar a transmitirlo de otra manera. Se me ocurre que es necesario ir a los centros, a los institutos o donde los foros donde yo no soy experta en educación, donde se concentran estos jóvenes y decirles, oye, mira, vamos a ver. Incluso estoy hablando de que estas charlas la pueden dar los operadores judiciales, es decir, jueces, fiscales, ¿por qué no? Es decir, no decirles, mira, vamos a ver, el distribuir la imagen de tu novia que te manda a ti en una posición íntima o sin ropa, desnuda, porque es una relación de pareja, no te da derecho, no te permite a divulgarla, porque eso tiene sus consecuencias, y tiene sus consecuencias penales, y eso tenemos que explicarlo, tienen que saberlo, no es gratuito. Más allá del deber de cariño, de moral, de respeto que le debes a tu compañero, más allá de eso, esto tiene consecuencias. Tus actos tienen consecuencias. Es decir, tenemos que empezar a explicar las cosas porque en fin, y poner ejemplos de lo que puede pasar y de lo que está pasando en nuestra sociedad. No se puede negar que la violencia de género exista. No se puede maltratar, insultar o vejar a tu pareja porque a ti no te gusta cómo va vestida o porque a lo mejor estuvo la noche anterior con otro compañero tuyo. Esas cosas se hablan y tal, pero no se insulta. Esas cosas hay que empezar a repetirlas y a repetirlas y a repetirlas. Y por supuesto, las chicas también tiene que no permitirlo. Parece que Internet ha creado un limbo ahí. Te iba a preguntar, Beatriz, que no es delito este tipo de acciones, como enviar una foto desnuda o en ropa interior de tu pareja, y por supuesto que tiene consecuencias. Hay que repetirlo e insistir en ello. Claro, hay que insistir en ello, hay que explicar que la red está siendo un instrumento y un canal de comisión de delitos de violencia de género constante, y además incluso voy más allá de captación. Yo creo, en el COVID se demostró perfectamente que las redes de captación, y a lo mejor te estoy cambiando de delito, pero a mí me preocupa muchísimo la trata, o sea, el tráfico de mujeres y niñas con destino a la explotación sexual durante el COVID, cuando no había movimiento de personas, pasajeros, mercancías y todas estas cuestiones. Las mafias seguían trabajando silenciosamente en la red para preparar y captar a mujeres y niñas que estaban en una situación desesperada. Y eso, la policía lo sabe perfectamente, que las mafias se mueven, no paran.
Estamos llegando al final de nuestra entrevista, Beatriz, del Canarias Late de hoy, y no quiero despedirte sin preguntarte por el nuevo cargo que tienes ahora. Has sido nombrada coordinadora general de la Red de Defensorías de Mujeres de la FIO, que es la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, que es los defensores del pueblo de Latinoamérica, entiendo. Sí, y al final yo empecé siendo, la verdad es que me resulta es una satisfacción, porque al final nosotros empezamos hace 4 años con una adjuntía que no existía, que tenía que ponerse en marcha. Somos la única de España. Eso animó a nuestras compañeras a nombrarme primero coordinadora de Europa, y ahora mis compañeras de Latinoamérica han querido que yo asuma la coordinación general, teniendo en cuenta además, porque yo lo tengo que decir, que la realidad de la violencia de género en Latinoamérica no es como la nuestra. Nuestro país ha avanzado mucho, tiene que avanzar mucho más, pero ellas están pasando otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, hablando de la trata, Colombia, Costa Rica son países que expulsan a ese tipo de mujeres, y España las recibe porque somos un país de destino. Canarias también, una comunidad autónoma de destino. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en coordinación, y recientemente lo que estamos haciendo es, precisamente yo impulsé un comunicado, no de la Red de Mujeres, de toda la Federación Iberoamericana, de apoyo a nuestra defensora, la defensora del pueblo de Perú, que está, sin entrar en connotaciones políticas, lo que está pidiendo es que se respeten los derechos humanos en ese país, en esta contienda política que se ha desencadenado de forma tan abrupta. Actuamos en red, nos apoyamos unas a las otras, y al final trabajamos con distintas realidades, pero la violencia de género es común, al final es común. Un país la ataca y la protege de una manera, y otro país de otra, porque su realidad socioeconómica es distinta, pero el problema es común. Beatriz Barrera, adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, muchas gracias por concedernos esta entrevista, mucha suerte en tu labor, y nos quedamos escuchando Bendita tu luz de Maná. Pues sí, qué casualidad que esta canción, que para mí es tan significativa, y se me nombró en México. Pues muchas gracias, Beatriz. Nos quedamos escuchándola hasta las noticias de las 8.